El taller de Isen se encontraba a las afueras del pueblo, un pequeño lugar destartalado que olía a aceite, óxido y cuero viejo. El letrero descolorido sobre la puerta era apenas legible, y el suelo de hormigón agrietado mostraba las marcas de años de grasa y reparaciones. La vida no había sido amable con él. Los clientes eran escasos, las facturas constantes y los sueños parecían lujos que no podía permitirse. Sin embargo, cada mañana, abría aquella puerta chirriante, se arremangaba y se enfrentaba a otro día de metal chirriante y motores obstinados. Para la mayoría, era solo un taller destartalado. Pero para Isen, era todo lo que le quedaba de su padre, quien una vez le dijo: arreglar las cosas significa darles otra oportunidad. Esas palabras permanecían en su corazón mientras intentaba mantener su vida en pie. Aunque en el fondo, sabía que apenas lo conseguía. Por la tarde, llegó Lily. El sol texano aún estaba alto, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento lleno de coches averiados. Isen se secó la frente con un trapo, listo para cerrar temprano, cuando oyó el zumbido irregular de un vehículo que entraba con dificultad en la entrada. Un coche elegante pero destartalado se detuvo. Salía vapor silbando del capó y del asiento del copiloto. Una joven salió, aunque no de pie. Se abalanzó sobre una silla que chirriaba con cada giro de las ruedas. Su cabello castaño le caía sobre la cara y su voz temblaba al preguntar: ¿puedes ayudarme? Mi coche se detuvo un poco más adelante. La mirada de Isen se suavizó. Había visto muchos coches averiados, pero rara vez había visto a alguien tan joven con tanto peso sobre los hombros. Empujó el coche hasta el garaje, prometiéndole que le echaría un vistazo. Mientras ella permanecía sentada en silencio, Isen notó algo más que las abolladuras del coche. Sus piernas, delgadas e inmóviles, descansaban pesadamente sobre los pedales de su silla de ruedas. Junto a su regazo yacía un viejo andador metálico, con las empuñaduras de goma desgastadas y las articulaciones rígidas por el óxido. Supo al instante que era un dispositivo para ayudarla a ponerse de pie, aunque parecía abandonado hacía tiempo. Lily lo sorprendió mirándolo y le dedicó una leve sonrisa. «Ya no funciona». «No, yo tampoco», susurró. Las palabras lo destrozaron. Isen no era médico, pero entendía de las cosas rotas. Y no podía quitarse la sensación de que tal vez, solo tal vez, podría arreglar algo más que su coche. Después de acomodarla, Isen empezó a trastear con el vehículo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a ese andador roto. Cada chirrido de las ruedas, cada roce de óxido en el metal parecía llamar más fuerte que el motor en el que estaba trabajando. Finalmente, dejando la llave inglesa, se volvió hacia ella. «Lily, ¿me dejas echarle un vistazo?» Ella dudó, y luego le pasó lentamente el dispositivo. Los dedos de Isen recorrieron las fracturas del chasis, las varillas dobladas, los tornillos sueltos. Era como sostener una pieza vieja de coche, algo que la gente podría tirar, pero él sabía que podía salvarse. La miró y dijo en voz baja: «No puedo prometer nada, pero lo intentaré». Esa noche, mucho después de que Lily se marchara en un taxi prestado, Isen se quedó en el garaje. La luz de neón parpadeaba sobre su banco de trabajo, y el sonido de amolar, soldar y apretar tornillos resonaba en la calle vacía. Se le llenaron las manos de ampollas mientras martillaba las juntas difíciles. Tenía la camisa empapada de sudor. Pero no se detuvo. Recogió piezas de bicicletas viejas, chatarra de coches desguazados e incluso piezas de la caja de herramientas de su padre. Cada golpe del martillo le resultaba personal, como si no solo estuviera reparando acero, sino reconstruyendo la esperanza de alguien que creía perdida. Cuando la fatiga lo azotaba, recordaba la mirada de ella, cansada, pero suplicando en silencio algo más. Eso lo impulsaba a seguir adelante. A medianoche, el taller rebosaba de chispas. Isen apretó el último tornillo y luego retrocedió, mirando el dispositivo. No era perfecto. La pintura estaba rayada y el chasis tenía varios parches, pero era robusto.
Era fuerte. Y lo más importante, podía volver a usarse. Probó las bisagras, ajustó los agarres y se aseguró de que las ruedas rodaran con suavidad. Por primera vez en mucho tiempo, Isen se sintió orgulloso de algo que había construido, no por dinero ni por reconocimiento, sino por la oportunidad de devolverle una sonrisa a alguien. Se recostó en su taburete, se limpió la grasa de las manos y susurró en la silenciosa noche: «Esto no es solo metal. Es una segunda oportunidad». A medida que caía la madrugada, el cansancio lo agobiaba. Pero se negó a irse del taller hasta que todo estuviera listo. Pulió el chasis hasta que brilló bajo la tenue luz y añadió pequeñas modificaciones que pensó que podrían facilitarle el trabajo. Acolchado adicional en los mangos, juntas reforzadas para soportar más peso y una alineación más suave de las ruedas para mantener el equilibrio. Imaginó su rostro iluminándose al intentarlo. La imaginó de pie de nuevo, aunque solo fuera por unos instantes. No se trataba solo de arreglar un aparato. Se trataba de restaurar su dignidad, pero de decirle con acciones lo que las palabras no podían expresar. Que no estaba rota, aunque la vida la hubiera hecho sentir así. Al amanecer, tiñendo el cielo de rayas rosas y naranjas, Isen finalmente dejó escapar un largo suspiro. Le dolían los músculos, tenía la ropa rota, pero sentía el corazón más ligero que en años. Por una vez, no era solo un pobre mecánico luchando por sobrevivir. Era un hombre que había elegido luchar por la oportunidad de alguien más. Con la felicidad en la mirada cansada pero con el espíritu esperanzado, miró el andador por última vez y susurró: «Mañana veremos si funciona». No sabía qué diría Lily ni cómo reaccionaría. Pero en el fondo, esperaba que este pequeño acto de bondad pudiera cambiar algo. No solo para ella, sino quizás también para él mismo. A la mañana siguiente, Isen se despertó dolorido y cansado. Pero una especie de esperanza nerviosa lo invadió mientras preparaba el taller. Apenas había dormido, pero la emoción lo impulsaba a seguir adelante. Cada rincón de su garaje olía ligeramente a hierro y aceite, pero ahora también se percibía el tenue brillo de la posibilidad. Volvió a limpiar el andador, ajustando algunos tornillos, asegurándose de que todas las juntas estuvieran firmes. El corazón le latía con fuerza al pensar en la próxima llegada de Lily. ¿Aguantaría? ¿Fracasaría? Había construido cientos de cosas en su vida, pero nada había soportado tanto peso como esta. No se trataba solo de metal. Se trataba de devolverle la vida a alguien. El tic-tac del viejo reloj de pared llenó el silencio. Y cuando por fin oyó el leve zumbido de un coche entrando en la entrada, se limpió las manos con nerviosismo en el trapo y se preparó. Lily entró en el taller, con la silla de ruedas dando tumbos sobre el suelo irregular. Miró a su alrededor, con ojos curiosos pero inseguros, como alguien que teme esperar demasiado. Isen la recibió con su sonrisa habitual, aunque por dentro estaba tan ansioso como un mecánico novato a punto de mostrar su primera reparación. «Tengo algo para ti», dijo en voz baja, señalando el rincón donde el dispositivo brillaba a la luz. Lily abrió mucho los ojos al verlo aún familiar, pero más robusto, reforzado, con el toque de cuidado. Se acercó en su silla, extendiendo la mano para acariciar las asas pulidas con dedos temblorosos. «Lo arreglaste», susurró. Isen asintió con la garganta cerrada. «No solo lo arreglé», dijo. «Lo volví a hacer tuyo». Ella lo miró fijamente, con los ojos brillantes, y por primera vez, Isen creyó ver una chispa de esperanza en su expresión cautelosa. La ayudó a levantarse de la silla con cuidado, sujetándola con un brazo mientras colocaba el dispositivo frente a ella. Sus manos se aferraban nerviosamente a las empuñaduras y sus piernas temblaban al intentar soportar peso por primera vez en años. Isen se agachó a su lado y le habló con dulzura. «Tómate tu tiempo. No te apresures. Solo siéntelo». Respiró hondo, con el rostro pálido, entre miedo y determinación. Lentamente, avanzó. El dispositivo se mantenía firme. Las ruedas giraban con suavidad. Su cuerpo se balanceaba,
pero la mano firme de Isen en su espalda la mantenía a salvo. Poco a poco, cambió su peso, y entonces, milagrosamente, sus pies se movieron. Un paso, luego otro. Sus labios se entreabrieron con incredulidad, sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que avanzaba sobre sus propias piernas. Un jadeo suave se le escapó, seguido de lágrimas que corrían por sus mejillas. Estoy caminando, susurró con la voz quebrada. De verdad estoy caminando. Todo su cuerpo temblaba. Aún así, siguió adelante, agarrando las manijas con más fuerza mientras Isen se mantenía cerca, listo para sujetarla si se caía. Dio 3 pasos, luego 4, cada uno más tembloroso, pero más fuerte que el anterior. Sus lágrimas se convirtieron en sollozos, pero eran lágrimas de alegría por algo que creía haber perdido para siempre. Isen sintió que le picaban los ojos al verla luchar contra el miedo, su coraje floreciendo con cada centímetro. Lo estás logrando, la animó suavemente, con voz temblorosa. Eres tú, Lily, no la máquina. Tú, rió entre lágrimas, negando con la cabeza. Nadie creyó jamás que volvería a caminar. Y ahora, sus palabras se apagaron mientras se aferraba al dispositivo, mirando sus piernas con asombro. El momento fue eléctrico, casi sagrado. No era solo el metal lo que la sostenía. Era la fe de Isen, sus horas de sudor y determinación, su creencia de que las cosas rotas merecen ser reparadas. Lily volvió la mirada hacia él, con los ojos rebosantes de gratitud. No lo entiendes, dijo, con voz apenas audible. Durante años, me sentí prisionera en mi propio cuerpo. Pero esto me hace sentir viva de nuevo. Tragó saliva con dificultad, luchando por responder. No necesitaba agradecimientos. Su alegría fue más que suficiente. Simplemente sonrió, frotándose las manos callosas por la grasa de los pantalones. Eso era todo lo que quería, dijo. Que volvieras a sentirte tú misma. Tras unos pasos más, Lily se desplomó suavemente en su silla de ruedas, completamente agotada. Pero radiante de triunfo, rió entre lágrimas, cubriéndose la cara con las manos. Isen le trajo una botella de agua, observándola en silencio mientras se recomponía. Cuando por fin levantó la vista, sus ojos se clavaron en los de él. ¿Por qué?, preguntó en voz baja. ¿Por qué harías esto por mí? Ni siquiera me conoces. Isen se apoyó en su banco de trabajo, cruzando los brazos. Su voz era tranquila pero firme, la clase de voz que transmitía verdades forjadas tras años de lucha, porque nadie merece sentirse roto. Y si puedo arreglar algo, cualquier cosa que ayude a alguien a sonreír de nuevo, entonces eso es suficiente para mí. Sus palabras flotaron en el aire como una promesa. Simples pero profundas. Las lágrimas de Lily regresaron, pero esta vez fueron más suaves, rodando por sus mejillas mientras susurraba, me diste más de lo que jamás esperé. Me devolviste un pedazo de mi vida. Isen apartó la mirada, avergonzado, no acostumbrado a una emoción tan cruda. Para él, la amabilidad siempre había sido un instinto, no algo digno de elogio. Se ocupó con las herramientas. Aunque en su interior, su corazón se henchía de un orgullo silencioso. Afuera, el sol se abría paso entre las nubes de Texas, derramando una luz dorada a través de las ventanas del garaje. Parecía iluminar el momento, como si el mundo mismo se detuviera para reconocer lo que acababa de suceder dentro de ese taller polvoriento. Durante el resto de la mañana, Lily probó el dispositivo una y otra vez, descansando entre intentos, pero decidida a caminar más cada vez. Isen ajustó las correas, apretó los tornillos y la animó pacientemente a cada paso. El vínculo entre ellos se hizo tácito, pero innegable. Ella ya no era solo una desconocida que había entrado en su garaje. Se había convertido en alguien cuyo triunfo ahora sentía como propio. Para cuando el sol de la tarde comenzó a desvanecerse, Lily estaba exhausta, pero radiante, con el ánimo más ligero que en años. Mientras se preparaba para irse, miró a Isen por última vez. No sé cómo pagarte,
dijo. Él negó con la cabeza con una sonrisa amable. Ya lo hiciste. Verte sonreír de nuevo. Esa es la recompensa suficiente. Cuando el coche se alejó, el taller volvió a quedar en silencio. Pero esta vez, se sintió diferente. Ethan miró a su alrededor, a su destartalado y pequeño taller. Las paredes estaban desconchadas y las herramientas desgastadas, y por una vez, no sintió el peso de su pobreza. En cambio, sintió algo que Richard se proponía. Le había dado esperanza a alguien. Y al hacerlo, también se había dado esperanza a sí mismo. Esa noche, se sentó afuera bajo las estrellas, recordando el momento en que Lily dio sus primeros pasos. Su alegría resonó en su mente, elevándolo más alto que cualquier sueldo. No sabía qué le depararía el futuro, pero sabía esto. Había marcado la diferencia, y eso, en su tranquilo corazón, lo valía todo. La noticia se extendió más rápido de lo que Ethan jamás imaginó. A media mañana, la gente de todo el pueblo murmuraba sobre el pobre mecánico que de alguna manera había ayudado a la joven. Pensamiento largo y atado a su silla de ruedas, dio sus primeros pasos de nuevo. El sonido llegó a cafeterías, supermercados e incluso al juzgado. Por la tarde, vecinos curiosos se acercaron al modesto garaje de Ethan, con la esperanza de ver el milagro con sus propios ojos. El asfalto agrietado del exterior, normalmente desierto, ahora vibraba con silenciosa emoción. Los niños se asomaban a las piernas de sus padres mientras los mayores negaban con la cabeza con incredulidad. Ethan se quedó de pie, incómodo, cerca del banco de trabajo. Cruzó los brazos, sintiéndose fuera de lugar entre la multitud repentina. Nunca había pedido atención, nunca la había deseado. Pero cuando apareció Lily, avanzando en su silla de ruedas, con la determinación escrita en su rostro. El aire cambió, el silencio reinó mientras ella agarraba el dispositivo modificado, y con la mano firme de Ethan en la suya, se levantó. El primer paso que dio provocó una exclamación de asombro. El segundo provocó una salva de aplausos. Para cuando Lily cruzó unos metros, firme pero temblorosa, las lágrimas rodaban por los rostros de desconocidos que no la conocían. Ethan caminaba a su lado en silencio. Su gran mano callosa nunca se apartaba de la barra. En busca de apoyo. Su corazón latía con fuerza de orgullo, no por él, sino por ella. Ella volvía a caminar, con una vida indescriptible. Cuando por fin llegó al final de la calle, los niños aplaudieron, los vecinos vitorearon y alguien incluso gritó: «Dios bendiga a ese hombre». Ethan se removió incómodo, frotándose la grasa de las manos en la camisa. No era un héroe, no a sus ojos, solo un mecánico que se negaba a dejar que las cosas rotas siguieran rotas. Cuando la multitud empezó a dispersarse, Lily volvió a sentarse, con el rostro sonrojado de alegría. Miró a Ethan un largo instante, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «¿Por qué hiciste todo esto por mí?», preguntó en voz baja, con la voz temblorosa, como si hubiera guardado esa pregunta desde el primer día. Ethan se encogió de hombros, bajando la mirada, con la voz áspera y sincera. «Porque a veces un desconocido solo necesita un poco de fe», respondió. Sus palabras eran sencillas, pero cargaban con un peso que se asentó en lo más profundo de su corazón. No respondió de inmediato. En cambio, lo observó como si buscara respuestas que él no le daba. Como si debatiera si revelar la verdad que llevaba dentro. Su silencio persistió, pesado pero lleno de significado. Los días siguientes solo intensificaron el impacto del acto de Ethan. Lily regresaba a menudo, decidida a practicar, cada vez caminando más lejos que antes. Ethan la apoyaba pacientemente, haciendo pequeños ajustes al dispositivo, apretando tornillos y elogiando cada centímetro de progreso. El boca a boca corrió más allá de su pequeño pueblo de Texas, llegando a ciudades cercanas donde los rumores del mecánico que le había devuelto las piernas a una chica despertaron la curiosidad. Desconocidos comenzaron a pasar por el taller,
fingiendo necesitar reparaciones solo para poder ver a la joven y al hombre que la había ayudado. El pequeño y polvoriento taller de Isen, antes casi olvidado, ahora se convirtió en un lugar de silenciosa maravilla. Pero incluso a medida que la atención crecía, la atención de Isen nunca cambió. Para él, nunca se trataba de multitudes ni de reconocimiento. Se trataba de Lily y de la luz que regresaba a su rostro cada vez que daba un paso más. Una noche, después de una práctica particularmente larga, Lily, sentada fuera del garaje, observaba cómo el sol se ponía tras las colinas. El aire era cálido y ya empezaban a cantar los grillos. A coro, se giró hacia Isen, con la mirada más suave, casi cargada de emoción. «Ni siquiera sabes quién soy», dijo de repente. Isen se detuvo a mitad de camino y dejó la llave inglesa con cuidado. «No importa», respondió, restándole importancia a la pregunta. «Lo que importa es que querías volver a caminar. Y supe que podía ayudar». Sus palabras eran sencillas, pero la impactaron profundamente. Se mordió el labio, mirando al suelo. Una tormenta de pensamientos parecía forcejear en sus recuerdos, secretos, verdades. No estaba lista para hablar. Isen notó su vacilación, pero no insistió. Creía en dejar que la gente se abriera cuando quisiera. Había aprendido que la amabilidad funcionaba mejor sin exigencias. Sin embargo, la gente del pueblo especulaba sin cesar. ¿Quién era esta joven? ¿De dónde venía? Algunos pensaban que era estudiante. Otros susurraban que tenía parentesco con gente importante. Isen no les prestó atención. Chismes. Tenía su garaje, sus herramientas viejas y su propósito al ayudarla. Pero las miradas silenciosas de Lily, sus momentos de reflexión, no pasaban desapercibidos. Cada vez que lo miraba con esos ojos conflictivos, Isen se preguntaba qué se estaba guardando. Parecía agradecida y culpable a la vez, como si la bondad recibida pesara sobre sus hombros. Aún así, él nunca preguntó. Su única misión era ayudarla a caminar más lejos que el día anterior. Dot, al cuarto día, logró cruzar toda la calle, con pasos lentos pero firmes. Los vecinos aplaudieron de nuevo, e incluso apareció un reportero local, garabateando notas frenéticamente, como si fuera material de primera plana. Isen lo apartó de un manotazo, murmurando que no había nada que escribir. Pero Lily notó cómo evitaba llamar la atención. Nunca intentó atribuirse el mérito. Algo despertó en ella, un recordatorio de la clase de bondad que el dinero nunca podía comprar. Esa noche, permaneció despierta en su pequeña habitación alquilada, con lágrimas en los ojos, pensando en cómo un hombre sin nada había. Le había dado más que todos los médicos y terapeutas que había conocido. Su secreto la quemaba por dentro. No era solo Lily, la chica en silla de ruedas. Era Lily Hamilton, hija de una de las familias más ricas del país, hija de un multimillonario, escondida en un tranquilo pueblo de Texas, buscando la libertad lejos de la jaula del privilegio. Había llegado allí desesperada por escapar, y de alguna manera, se topó con un mecánico cuyo corazón era más valioso que el oro. Cada vez que miraba a Isen, cada vez que él ignoraba su gratitud con humildad, quería decirle la verdad, pero el miedo la frenaba. ¿La trataría de forma diferente si lo supiera? ¿Creería que lo había engañado? Por ahora, optó por el silencio, ocultando su verdad tras sonrisas agradecidas y palabras suaves. Las luces del garaje se atenuaron una noche cuando Isen cerró. Lily se quedó mirándolo fijamente, con el corazón dolido por el peso de su secreto. «Me has cambiado la vida», susurró con la voz quebrada. Isen se detuvo y se giró hacia ella, sus rasgos suaves en la luz que se desvanecía. «No», dijo simplemente. «Tú cambiaste tu vida. Solo te di las herramientas». Sus palabras la envolvieron como una manta, cálida y firme. Sonrió levemente, su secreto aún no había sido revelado. Pero en el fondo, sabía que pronto no podría ocultarlo más. Porque Isen merecía saber quién era realmente. Y cuando llegara ese momento,
Su vida y la suya nunca volverían a ser las mismas. La semana siguiente comenzó como cualquier otra para Isen. Se levantó antes del amanecer, con los huesos doloridos por otra larga noche arreglando motores. El taller olía a gasolina, grasa vieja y polvo, como siempre. Habló de su rutina matutina: revisar los camiones averiados, esperar piezas, apretar tornillos, tapar fugas. Era tranquilo, normal, como siempre había sido la vida para él. Pero a media mañana, una extraña vibración en el aire le llamó la atención. Al principio, pensó que se avecinaba una tormenta, el viento retumbando en el horizonte. Llano de Texas. Pero luego se hizo más fuerte, más agudo, rítmico como 1000 cuchillas cortando el aire. La llave inglesa se le resbaló de la mano al salir, limpiándose el sudor y la grasa de su frente. El sonido era inconfundible. Un helicóptero, cabezas giradas por todo el pueblo. Vecinos saliendo de tiendas y casas mientras el elegante helicóptero negro descendía hacia su pequeño y polvoriento garaje. El rotor del helicóptero hizo volar nubes de tierra y papeles al aterrizar en el asfalto agrietado cercano. Isen se protegió los ojos, atónito. Nunca había visto algo así de cerca. Lily salió por la puerta. Pero no era la misma joven frágil que había conocido semanas antes. No, esta Lily se erguía, su presencia imponente, vestida elegante pero sencillamente, su cabello brillando a la luz del sol. Ya no necesitaba la silla ni siquiera el dispositivo que él había construido. Caminó con confianza hacia él, cada paso reflejando fuerza y libertad. La mandíbula de Isen se tensó en shock, pero su corazón también se hinchó, porque verla caminar sin ayuda valió cada hora que había pasado encorvado sobre su dispositivo. Los vecinos susurraron, jadearon. Algunos incluso aplaudieron al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Para ellos, era como una película en la vida real. Isen se sintió fuera de lugar con su camisa manchada de aceite y sus botas gastadas cuando Lily se acercó. Estaba rodeado de hombres y mujeres de traje con elegantes maletines. Se secó las manos con nerviosismo en un trapo, sin saber qué decir. Antes de que pudiera hablar, ella le sonrió cálidamente. Isen, dijo con voz firme y firme, me cambiaste la vida. Tragó saliva con dificultad, entre la incredulidad y la humildad. Solo arreglé una máquina, murmuró. Pero Lily negó con la cabeza. No, no solo arreglaste una máquina. Me devolviste la libertad, la confianza, el futuro. Sus palabras resonaron entre la multitud, acallando cada susurro. Entonces, con deliberado cuidado, le ofreció un sobre grueso. Isen lo tomó, frunciendo el ceño al abrirlo para revelar papeles, contratos oficiales y documentos, cada uno sellado con el sello del poder y la riqueza. Lily explicó, se trata de financiar un centro de rehabilitación de vanguardia, no solo para mí, sino para miles de personas como yo en todo el país. Un lugar donde mecánicos, ingenieros y soñadores como tú puedan construir máquinas que den esperanza a la gente. Y quiero que tú, Isen, seas su ingeniero jefe. Se quedó paralizado, las palabras le calaron hondo como un trueno en un espacio abierto. A él, un pobre mecánico que apenas sobrevivía, se le pidió que dirigiera algo tan enorme. Sus dedos callosos temblaban mientras sostenía los papeles, mirando las firmas ya colocadas. Lily ya lo había hecho realidad. Lo había hecho realidad. Se le encogió el pecho de emoción y negó con la cabeza lentamente, con la incredulidad dibujada en el rostro. ¿Por qué yo?, susurró. Dot. Su respuesta fue simple pero contundente. Porque diste sin esperar nada a cambio. Diste cuando no tenías nada que dar. Ese tipo de corazón no puede ser invaluable. Isen parpadeó, con los ojos encendidos. Quería hablar para argumentar que no era digno. Pero el nudo en la garganta lo silenció. Lily se acercó, con una mirada suave. No era la mirada de un multimillonario, sino la de la joven a la que había ayudado. No solo me ayudaste a caminar, Isen, dijo.
Me ayudaste a vivir. En ese momento, la multitud estalló en aplausos, y sus voces resonaron por la plaza. Isen se dio la vuelta, avergonzado, pero las lágrimas resbalaron por sus mejillas a pesar de sus esfuerzos por ocultarlas. Por primera vez en su vida, no era solo un pobre mecánico. Era un hombre que había cambiado el mundo para alguien. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. Los periodistas inundaron el pueblo. Las cámaras destellaban fuera de su humilde taller. Los titulares de todo Texas y más allá gritaban sobre el pobre mecánico que dio esperanza a la hija de un multimillonario. Isen odiaba la atención, pero la soportaba porque ya no se trataba de él. Se trataba del sueño que Lily había despertado. Juntos, sentaron las bases del nuevo centro de rehabilitación. Arquitectos e ingenieros lo visitaban, pero siempre recurrían a Isen por sus ideas, su experiencia y su visión. Poco a poco, se fue adaptando al puesto, y su silenciosa confianza se hacía patente. Por cada niño en silla de ruedas que visitaba la obra, Isen encontraba inspiración. Sabía lo que significaba sentirse roto, y nunca dejaría de luchar por reparar vidas como reparaba máquinas. Una tarde, al comenzar la construcción, Isen y Lily estaban de pie en una colina con vistas a la obra. El esqueleto del edificio se recortaba contra el horizonte, fuerte y prometedor. Lily le puso una mano en el hombro. «Mira lo que has construido», dijo en voz baja. Isen negó con la cabeza. «No, Lily, mira lo que hemos construido». Compartieron una sonrisa, forjada no por la riqueza ni el estatus, sino por la confianza y la amabilidad. En ese momento, la brecha entre el multimillonario y el mecánico desapareció. Eran solo dos personas que creían en la esperanza. Y mientras el sol se ponía tras las llanuras tejanas, tiñendo el cielo de oro y carmesí, Isen comprendió que su vida nunca volvería a estar definida por los límites de su pequeño garaje. El destartalado taller donde todo empezó seguía en pie. Sus paredes agrietadas y su suelo manchado de grasa, un recordatorio de donde había comenzado su viaje. Pero ahora se había convertido en un símbolo, un lugar que la gente visitaba solo para sentir el espíritu de generosidad que habitaba entre sus paredes. Isen nunca dejó de trabajar allí, arreglando coches para vecinos que no podían permitirse los grandes talleres, recordándose a sí mismo de dónde venía. Pero por las noches, conducía hasta el nuevo centro, con el corazón henchido al ver a los niños dar sus primeros pasos en las máquinas que él había ayudado a diseñar. Sus risas llenaban los pasillos, el sonido de los sueños se renovaba, y cada vez que los veía, recordaba la primera vez que Lily había estado en su garaje, temblando pero decidida, y cómo ese momento había cambiado sus vidas para siempre. Al final, Isen nunca midió su riqueza en dólares. Lo medía en sonrisas, en pasos, en la libertad de quienes habían tenido una segunda oportunidad. Y aunque el mundo ahora lo llamaba innovador, líder, incluso héroe, Isen sabía la verdad. Seguía siendo solo un mecánico con manos callosas, haciéndolo de siempre, arreglar lo que estaba roto. Solo ahora, gracias a la fe de Lily, su alcance se extendía mucho más allá de un polvoriento taller de Texas. Llegaba a las vidas de innumerables personas que necesitaban algo sencillo, un poco de fe, y alguien dispuesto a dársela. Y eso, para Isen, era la mayor recompensa de todas.